Bueno, eso ha sido como una leyenda, porque yo no sé si eso fue verdad. En mi época no tenía yo idea de brujería. Eso sería en la época antigua. Y después por aquí, por las cuatro esquinas igual. Eran cosas que se hacían, rituales, esas cosas. Eso sí se llegó a hacer. Creo que era antiguamente, antes yo no sé. Yo no las he visto nunca. Nunca se oído nada de eso, de que hubieron brujas en el barrio, sí, pero una época muy atrás. Ya después te estoy hablando a lo mejor los 40, los 30, por ahí así, pero ya después de los 50 hacia acá, no. Ya todos nos conocíamos, éramos gente normal. Porque desde niños siempre hemos oído a nuestros abuelos o algún tema de eso. Una mujer de hace 30 años que la vi yo así, y vestida de negro completamente, y dice, ay, esa es una bruja. No entra. Pregúntale a otra gente si no te importa. Ese mundo no es el mundo nuestro. Por aquí no hay bruja, por ahí son toda gente buena. Desde que el tiempo es tiempo, las brujas nos han acompañado como un elemento terrorífico en nuestra imaginación. Nos han atemorizado sobrevolando nuestras cabezas en escoba, como grotescas mujeres de piel verde y nariz puntiaguda, vistiendo un sombrero en pico, removiendo pócimas y, cómo no, con un gato negro por mascota. Estas mujeres, que representaban a la villana del cuento, han influido de forma profunda en la mente de todo el mundo. Podríamos decir que la brujería y sus ritos son conceptos asociados a la maldad. Pero pensemos por un momento. Un hombre que realiza hechizos, que usa su magia, ¿cuál es la primera palabra que se nos viene a la cabeza? Efectivamente, mago. Sin embargo, si utilizamos la misma descripción en referencia a una mujer, es decir, una mujer que realiza hechizos, ¿qué se nos viene a la cabeza? La bruja dice, te voy a convertir en rana. Y después aquí está la escoba y su bola mágica. Aquí están las jaulas que cuando los niños le convierten en rana, los jaulas ahí. Que está la bruja y acá está su escoba que iba por el césped. La sociedad canaria es una maravillosa mezcla de colores. En ella, los niños son un lienzo en blanco. ¿Por qué no hacerle la gran pregunta a ellos? Nos acercamos a un colegio al azar con un sencillo ejercicio. Vale, ahora les pregunto. ¿Ustedes saben lo que es una bruja? Sí. Vale. Ahora les voy a pedir, por favor, que si pueden dibujar una bruja canaria. Lo que ustedes imaginen, como ustedes creen que sería. Yo dibujé a la bruja encima de su escoba con la varita mágica y hice los vampiros y muchas estrellas. Esta es mi bruja con su varita mágica y el gorro. Y aquí dibujé a la escoba y esta es su casa con su mascota, las arañas y un vampiro. Descubrí algo. El cuento no lo estamos contando bien. Pero claro, ¿qué se supone que debemos contar si ni siquiera nosotros sabemos qué decir? Entonces, ¿dónde debemos explorar para encontrar alguna respuesta? Empecemos por el principio. ¿Qué es la brujería canaria? ¿Sanadoras? ¿Magia negra? ¿Curanderas? ¿Satanismo? ¿Ritos embaladeros o bailaderos? Canarias es un lugar de encuentro de culturas, una maravillosa mezcla. Desde la colonización de las islas durante el siglo XV, la influencia europea ha llegado desde España, Portugal, África e incluso se podría decir influencia morisca. Los antiguos canarios han dejado su huella hasta nuestros días en aspectos tan variopintos y comunes como la comida, el lenguaje, los deportes tradicionales. Pero,
¿Qué sucedió con sus creencias? La palabra bruja, brujería, es femenino. Bruja es femenino. Yo creo que también hay un condicionante muy machista en el término. A un hombre nunca se le dice brujo. Estamos desinformados porque nadie nos ha informado y lo poco que nos informan está mal o está desactualizado, por así decirlo, ¿no? Y además, en el terreno concreto de lo de la brujería, en Canarias creo que se han hecho pocos estudios. Una bruja está muy mitificado, ¿no? Pero lo que realmente es a lo que se le ha nombrado, ¿no? Siempre está considerado como algo malo. Bueno, la palabra se mitifica en la cultura rural, que es la que ha predominado en nuestras islas hasta hace poco. De hecho, ahora somos una economía de servicios, pero hemos sido una cultura rural hasta hace poco. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa. En Canarias siempre ha existido la figura del curandero o la figura de, digamos, la bruja buena. Yo te digo que yo creo que la mitad de las que eran acusadas como brujas no eran brujas malas, ¿no? Bueno, la bruja maligna es una figura también un poco, digamos, cinematográfica, ¿no? Que la podríamos relacionar con las grandes historias del cine, como El Exorcista, ¿no? Están muchos miedos infundados, ¿vale? Las películas se han encargado de ello, ¿no? Tantas escenas de terror. Siempre se persiguió lo extraordinario, lo anormal, lo que iba más allá de la práctica religiosa católica, ¿no? Tenemos que pensar que el contexto era muy duro, ya no solo para la mujer, sino para cualquiera que pensara distinto, ¿no? Para la otredad. La otredad es toda la gente que no es lo común. Y ya si eras mujer y tenías unas creencias místicas diferentes, pues estabas en el rango humano, estás en el lado más extremo de la otredad, ¿no? También es curioso, nos comentaban que no cobraban, porque eso era un don y los dones no se cobran. Para diferenciar una verdadera bruja o, si ustedes quieren, un curandero o curandera, sanador o sanadora, de uno falso, es que el verdadero no cobraba. Decían que la bruja que cobraba no era bruja, ¿no? Sí es verdad que hay casos de personas que ejercían una brujería más europea, de mal de ojo, de amarres, ya sea para dar mal de ojo, para hacer mal de ojo o para evitarlo, que por esos tipos de trabajos sí te cobraban. Porque no se podía ser curandero ni sanador si no entregabas a tu semejante gratuito lo que Dios te había dado gratuito. Cuando Armando me llamó para interpretar un papel en La Cueva de las Mujeres, me di cuenta de lo mucho que desconocía del tema. Un corto sobre las brujas de Telde. Pensé que era algo de fantasía, una película incluso de terror. Podría decirse que era una percepción compartida con mis compañeros. Pero investigando, caímos en lo curioso y bello que puede llegar a ser este tema cuando se conoce. Y que lo último que nos transmite es miedo. Solo ganas de entenderlo. Sentimos cómo nos abría su puerta y nos invitaba a entrar. Aunque en el proceso de investigación aprendimos mucho, había algo bajo la cautivadora mirada de las calles de San Francisco que se moría por hablar, que susurraba algunas historias. Fue entonces cuando sentí que quería saber más. Yo creo que es interesante señalar, como dije antes, que la brujería en realidad es un saco donde conviven muchos elementos, ¿no? Muchas historias. Entonces, a medida que he ido investigando, he ido viendo que, como todo en Canarias, no existe una sola raíz, ¿no? Hay muchas vertientes. Muchos ríos que confluyen a lo que podría ser el mar de la realidad canaria, ¿no? Bueno, Canarias es una mezcla de rituales importados desde la conquista y a la vez subsisten algunos rituales prehispánicos, o sea, que vienen de la época guanche, ¿no? Esos rituales se han conservado por el aislamiento que hemos tenido y se han conservado sobre todo en el sur de la isla.
Hay rasgos muy significativos que son muy propios de Canarias, que ya te digo, los ritos ancestrales son parecidos incluso en todo el mundo. Hay cosas que son elementos muy comunes, ¿no? Como entrar en trance, como el baile, los ritmos cadenciosos son iguales en Sudamérica, en Norteamérica, en Asia, en todos lados, ¿no? Porque al final los guanches veneraban la tierra, los mismos celtas, ¿no? También veneraban la tierra, daban las gracias por las cosechas, es todo en armonía con la naturaleza. La magia blanca se trata desde el respeto de la naturaleza, respeto a tu propio ser y a los otros seres, ¿no? Y sí hay elementos prehispánicos, como dije, la utilización del drago, de la sangre de drago. En el drago muchas veces las brujas, y así llamadas, hacían pequeños rituales, hacían cortes, incisiones, utilizaban la savia del drago. También la curación de los niños a través de las varas de mimbre. Hay cosas que han pervivido de la antigua cultura prehispánica, ¿no? El cronista me decía que había una señora que vivía en Tara, que sentaba a la madre y ponía el pomo y te daba medicinas naturales, las hierberas, ¿no? Que usaban hierbas para la hierba clean para quitarte el catarro, todas esas hierbas. Pues ella hablaba de su madre canaria, de su abuela canaria, y eso dice claramente que se mezclaba pues la cultura judío-cristiana pues con la cultura aborigen, y en Telde tenemos ingenios azucareros y entonces también había muchos negros africanos y ahí también se mezclaba pues toda esa cultura, siendo en este ámbito pues bastante rico. La abuela le transmite a la nieta, siempre en femenino, nunca en masculino. Podría tener 20 nietos y una sola nieta, pero la nieta era la depositaria. Pero sí que hay cosas como eso, el uso de la leche, el uso de las cazoletas, el uso de ganado, los baños en el mar, el tema de los astros, las lunas, el estar muy pendiente de las estrellas y demás, que bueno, son claros indicativos de que son creencias que vienen de tiempos indígenas, ¿no? Ellos vivían en las cuevas y las cuevas son un elemento mágico de su interioridad, digamos, espiritual, ¿no? Entonces, las cuevas son inherentes a esa forma de entender la vida que ellos tenían. Muy curioso, pero las cuevas se relacionan mucho con el culto femenino, además con el culto ancestral, ¿no? Que el sistema religioso patriarcal ha eliminado, ha sesgado totalmente, ¿no? Efectivamente, en Gran Canaria, que es una isla que tuvo un pasado prehispánico muy potente, con todo lo de las arimaguadas, etc., pues en Telde hay muchos lugares, como Cuatro Puertas, por ejemplo, que tienen un gran simbolismo, ¿no? Telde era la principal población prehispánica junto con Gáldar. Pero claro, después tenemos topónimos como el Llano de la Bruja, la Montaña de la Bruja. Tenemos el Baladero o Bailadero de las Brujas en San Francisco, o cerca de San Francisco. Es decir, que si los topónimos se ponen para bautizar lugares que tienen que ver con, pues tuvo que haber. Aquí tenemos una variante de la brujería muy interesante y de la mujer, por lo tanto, ¿no? Entonces, esas mujeres vivían en sociedades que de por sí eran grises, eran opresivas, pero bueno, pues además era una época donde los derechos de las mujeres, pues bueno, estamos viendo constantemente, además ahora que estamos adquiriendo mucha conciencia de género, lo vemos con más nitidez, ¿no? Que eran mujeres sometidas, y ya no solamente mentalmente, sino más, por desgracia, físicamente. Yo creo que en realidad todo esto viene ligado al papel de la mujer. La mujer ha sido un ser muy marginado por la cultura machista, por la cultura católica también. Entonces, quienes de alguna forma practicaban todos estos rituales y de alguna forma se reunían y sabían lo que se hacía, eran mujeres, en su mayor parte mujeres despechadas, mujeres viudas, mujeres separadas, mujeres que habían sufrido en la vida. Surge siempre la persona nostálgica que nos habla del pasado, lleno de algodones y de perfume, ¿no? Y entonces te empiezas siempre con lo mismo, hablando, ponderando muy bien todo tiempo pasado. Y por lógica aplastante, cualquier tiempo pasado, yo siempre lo digo así, cualquier tiempo pasado fue peor.
No sé, al final es... todo lo malo es lo que lo quieras ver. Transfórmalo. Hay una cosa que no les he contado. Cuando fui al colegio y pedí a los niños y niñas que dibujaran una bruja canaria, algunos resultados sobre el papel fueron los que cualquiera imaginaría. Sombreros puntiagudos, caras verdes, verrugas, pócimas y hechizos que te convierten en rana. Pero entonces, una niña dijo algo inesperado. Hace años no había médicos, entonces ellas ayudaban y se le llamaron brujas.